Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de nuestro curso de CSS, donde vamos a aprender una nueva propiedad llamada display. La propiedad display se utiliza para, bueno, como su nombre en inglés lo dice, mostrar elementos. Entonces vamos a aprender tres formas de utilizar la propiedad de display. Hay que saber antes de empezar que tenemos dos tipos de elementos HTML cuando diseñamos un sitio web. Los que son en bloque y los que son en línea. Aquellos elementos que son en bloque son aquellos que por lo general se usan como contenedores, ¿no? Entonces tenemos el tema de las capas o incluso los párrafos. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo de hoy tengo una etiqueta H2. Entonces, digamos, el estilo o más bien el tipo de elemento es de bloque porque abarca todo el ancho. Antes de incluso configurar algún estilo, abarca todo el ancho este, de su contenedor. Entonces, digamos que ese es el primer tipo, los bloques. El segundo se llaman elementos en línea. ¿Qué significa en línea? Que solamente utilizan el espacio necesario de acuerdo a sus dimensiones. Entonces, digamos que si tenemos una imagen, ya vimos anteriormente en un ejemplo cómo podemos declarar varias imágenes y se irán acomodando una detrás de la otra, es decir, no tenemos por qué dar un salto de línea para poder acomodar una imagen y otra. Por ejemplo, el tema de los links, podemos poner dos links sin configurar ningún tipo de estilo, uno tras otro, y pues no va a pasar nada, es decir, no ocupa todo el ancho del contenido para poder definir un link o un hipervínculo. Entonces, digamos, esos son dos tipos de elementos. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente por el tipo de elemento que sea es como se pueden manipular para mostrarse dentro de un sitio web. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer. Aquí tengo tres elementos, digamos, los llamé carta 1, carta 2, carta 3. Tiene un texto pues, que no es de utilidad, el que no es de gran importancia si lo quieren utilizar o no. Sin embargo, para el ejemplo sí lo vamos a utilizar. Entonces aquí tengo tres capas. En este caso declaré una clase porque quiero aplicar el mismo estilo para todos los elementos. Tengo un H2 como les decía y tengo un párrafo. Entonces aquí tengo un elemento formado por tres tipos de bloque, tanto la capa como el título como el párrafo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces primero, antes de empezar, vamos a estilizar un poco estas capas para que se vean más como cartas. Entonces vamos a decirle que quiero un ancho de 100 píxeles y como les decía, por defecto los bloques ocupan todo el ancho a menos que nosotros le especifiquemos otra cosa. Entonces pueden ver que realmente, aunque declaremos un ancho menor al total de nuestro contenedor, siguen apareciendo uno debajo del otro. Vamos a agregarle un borde. Ya vimos cómo agregar un borde. Voy a poner un sólido de un píxel y que sea CCC, es un gris. Listo. Ya podemos, digamos, dimensionar o visualizar de una mejor forma cómo está compuesto nuestras capas, que son tres. Y por último, no me gusta ese espacio interior, vamos a ponerle 10 píxeles de palo. Listo, ya tenemos nuestros tres elementos. Ahora, como pueden ver, vamos a empezar a agregarle la propiedad display, ¿no? Vamos a decirle block. Digamos, es el estilo por defecto de nuestros elementos. Entonces, digamos, no hay ningún cambio sobresaliente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos inline? Que es nuestro segundo valor. Aquí vemos algo muy curioso. Y es que las capas se han cortado literalmente. Como pueden ver, aquí está el inicio de una capa, aquí termina el otro, aquí inicia uno, aquí termina otro y así sucesivamente. ¿Por qué pasa este efecto? Porque la propiedad inline lo que te hace es, digamos, transformar o representar los elementos en forma de
en línea, ¿no? Colocarlos en línea. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que pues tenemos varios elementos que no son en línea, son en bloques, es decir, al final lo que está haciendo el valor es tratar de aplicarlo, ¿no? Para que solo ocupe el espacio necesario, pero realmente solo lo aplica la capa, ¿no? Los otros elementos pues no se ven afectados, siguen ocupando la misma cantidad de espacio que antes. Entonces, para hacer incluso esto más visual, vamos a ponerle container.card h2. Vamos a poner un background color, que vamos a ponerle un un gris más clarito. Entonces, como pueden ver, carta 1, carta 2, carta 3 están ocupando todavía el mismo ancho, todo el espacio de nuestro contenedor principal. Solamente la capa, el inicio de la capa es el que está siendo afectado por la propiedad inline. Vamos a ponerle block de nuevo. ¡Pum! Entonces aquí ya podemos ver que siendo bloque, es decir, realmente representando el elemento por su propiedad, pues ya hace efecto el ancho que nosotros definimos previamente. Entonces, digamos, esa es la segunda propiedad. Obviamente, el elemento inline deberíamos utilizarlo en elementos que realmente son inline, ¿no? O que no son contenedores, porque ya vimos que no va a afectar a todos los elementos que lo contienen. Entonces, esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad es justamente la combinación de ambos, ¿no? Es decir, inline block. Actualizamos. Y ahora lo que tenemos es justamente tratar de aplicar tanto la parte de bloque y la de inline a todos nuestros elementos. Entonces, nuestra capa es inline, está en línea, es decir, no abarca todo el espacio, abarca solamente el espacio que nosotros le definimos, que fueron 100 píxeles. Y la otra, la parte de block, es decir, por ejemplo, nuestro H2 y nuestro párrafo siguen utilizando todo el ancho, ¿no? Es decir, no le especificamos ningún ancho definido y por lo tanto, pues siguen abarcando todo el ancho de nuestra tarjetita. Entonces, no sé si notan la diferencia, es sutil pero poderosa de cómo utilizamos cada una de nuestras propiedades. Si regresamos a la parte de inline, ¡pum! Vemos que se descompone todo. Si utilizamos la parte de bloque, ¡pum! Tenemos las tarjetas definidas, sin embargo siguen utilizando todo el ancho, ¿no? Aunque nosotros definamos un tamaño específico. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos alinear varios elementos uno tras otro, utilizamos la propiedad inline, ¿no? Entonces, si queremos hacer un menú, queremos elementos contiguos, ¿no? Es decir, uno al lado del otro, podemos utilizar la propiedad inline para lograr eso. Y por último, hay una propiedad bastante poderosa que también nos sirve justamente cuando ya empezamos a programar, que se llama display none, ¿no? Display none lo que te ayuda es a ocultar los elementos, es decir, no aparecen a nivel de HTML, solo aparece pues, prácticamente el contenedor. Entonces, digamos, son los 3, 4 valores, 1, 2, 3, 4 valores poderosísimos que podemos utilizar con la propiedad display. Hay muchos más, pero estos son los importantes. Los otros están más enfocados justamente a elementos ya específicos. Estos 3 son los más poderosos que vamos a utilizar y que igual en nuestro curso de jQuery ya utilizamos bastante para mostrar y ocultar elementos. Entonces vamos a regresar a esto. Inline block. Entonces, ojalá les haya gustado este tutorial y hayan aprendido la diferencia entre utilizar los valores de la propiedad display. Ya saben, denle manita arriba a este tutorial si les gustó, si aprendieron algo. También déjenme sus comentarios o sus dudas para poder aclarárselas lo más pronto posible y nos vemos la próxima.